de vosotros que conocéis al Señor hace tiempo, seguramente en algún momento han escuchado hablar de esta palabra de Dios, del Valle de los Huesos Secos. A ver, ahí me han puesto una linda imagen, es preciosa, pero está bien representada, ¿verdad? El Valle de los Huesos Secos. ¿Sabes que antes de preparar la palabra tenía esto en mente? Y digo yo, ¿quién de todos nosotros en algún momento no encontró en el patio de su casa, escarbando, haciendo un pozo para poner una planta, un árbol, un huesito de algún animalito muerto? ¿Quién no? Y si no, andando por un río de piedras, un río seco, se ven siempre en las orillas algún huesito, ya sea de la cadera de un animal, un huesito largo de un fémur, una cabecita. Muchas veces Adán, mi nieto mayor, me dice, él anda siempre con una palita rascando en el patio. Mira, abuela, me dice, he encontrado este huesito, parece la cabeza de un gato. Los gatos son pequeñitos, las cabezas son chiquititas. Pero pensando en eso, ya pensaba yo en esta palabra y digo, el Valle de los Huesos Secos. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a su pueblo en este tiempo? Primeramente quiero decir que a mí me enamora la palabra del Señor. No hay nada más hermoso en esta tierra que su palabra. La Biblia, las Escrituras, lo que está escrito para que todos los hombres podamos leer. ¿Saben ustedes que la Biblia es un libro mundial? Hay libros de todo tipo en este planeta, pero la Biblia es un libro mundial. Está escrita en diferentes idiomas, en una gran cantidad de idiomas y dialectos, y siempre es la Biblia, es la palabra de Dios, escrita por muchos autores distintos y todos inspirados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Hay un versículo que me gusta mucho en San Juan 15, el versículo 3, y dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estas palabras son de Jesucristo. Él dijo que su palabra había limpiado a sus discípulos. Y eso no ha cambiado, porque la palabra de Dios dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, que Él sigue limpiando la vida de la gente, la vida de sus hijos, la vida de sus discípulos. La sigue limpiando a través de la palabra. También hay otro versículo que me gusta mucho y que se encuentra en Romanos capítulo 10. Lo vamos a poner. El versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir que podemos leer libros importantes, libros cristianos, libros con un buen contenido, libros que son atrapantes, libros que incluso tienen muchos versículos bíblicos, libros bien redactados, pero nunca se van a comparar a la palabra de Dios. Un libro, por más cristiano que sea, ahí se queda. La palabra de Dios no se queda ahí. La palabra de Dios, cuando entra en el corazón de los hombres, produce cambios, produce transformaciones. ¿Sabes? Yo, gracias al Señor, lo digo, desde que era una niña, conozco la palabra de Dios. Y recuerdo aquel predicador que estaba en un lugar muy amplio, ¿no? En un descampado donde ese día la reunión era al aire libre y era de muchas personas, aproximadamente 150 personas. Y este hombre empezó a hablar la palabra de Dios y empezó a decir un montón de cosas de las cuales yo dije en mi corazón, ¿cómo me conoce? Nunca me ha visto, no sabe quién soy. Por supuesto, ¿cómo va a saber quién soy? Una chiquilla de 14 o 15 años en medio de una cantidad de gente, de 150 personas aproximadamente. Sin embargo, el que me conocía era el Señor.
Y el que hablaba a través de la boca de ese hombre era Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que no se manifieste delante de la presencia del Señor. Por eso yo me encontré, como dice la palabra de Dios, abierta, mi vida desnuda delante del Señor. ¿Por qué? No, el predicador no me conocía, indiscutiblemente, pero Dios sí. Y Él era voy a tomar agua. Y Él era el que me hablaba. Qué bueno que está cerrado esto. Gracias, cariño. Ahí está. Se ve que estoy hablando de hermanos. Entonces, para concluir con esto que estamos hablando, la palabra de Dios, mis queridos, es como una hidrolavadora. A mí me encanta, porque te pilla y te cepilla y te deja limpito, limpito, limpito. Y cada vez que tú la lees te limpia más. Y cada vez que tú la lees y la vuelves a leer, te limpia otro poquito y otro poquito y otro poquito hasta que te quedas limpio, 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 limpio. ¿Vale? Ahora sí, vamos a ir a leer la palabra de Dios, porque ¿saben qué? Es como una lluvia preciosa que nos va a limpiar a todos. Acá no se salvan ni los niños, ni los que están en el vientre, ni los ancianos. No nos salvamos nadie. Los que somos abuelos también. El Señor nos limpia bien limpitos. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37. Ponme la imagen, Natalia. Este dibujo que tenemos aquí, la palabra que vamos a leer ahora habla de Ezequiel, que es un profeta del Antiguo Testamento. Este hombre, ahora lo vamos a leer, dice la palabra de Dios que el Señor lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle de huesos secos. Y ahí le habló el Señor y le dio unas cuantas instrucciones que ahora las vamos a escuchar. Vamos a leer para ser limpiados con la palabra del Señor. La mano de Jehová, dijo Ezequiel, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu,
ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. ¿Habéis visto que el valle estaba lleno de huesos? Muchísimos, dice la palabra del Señor, secos en gran manera. ¿Qué vio Ezequiel? Vio muerte. ¿Y el Señor qué vio? Porque Dios no ve como nosotros vemos. Dios no ve como tú te ves. ¿Cómo te ves tú? Yo quiero que sepas que Dios no te ve como tú te ves. Cada uno sabe cómo cada uno se ve, ¿verdad? Pues Dios no te ve así, porque Dios ve diferente. Ezequiel vio muerte, pero Dios vio potencial en esos huesos secos, blancos en extremo. ¿Qué vio Ezequiel? Vio huesos secos, ¿verdad? Ya no había posibilidad de que resurja la vida de allí. Pero Dios vio un ejército poderoso. Y sabes una cosa, hermano, como nosotros no nos vemos como Dios nos ve, el Señor nos dice hoy: te puse fe, sembré fe en tu corazón cuando me conociste, te di dones, puse pasión en ti. Antes orabas con fuego, pero ahora parece que tu oración es un pequeño susurro. ¿Qué pasó? Yo sé que estas palabras no son mías hoy. Estas palabras son de parte de Dios. Antes le hablabas a la gente con poder en tu espíritu, pero ahora hasta dudas de si el Señor va a hacer algo contigo. Antes creías en milagros y hoy quizás hay momentos en que te preguntas si Dios hará algún milagro. Hay sequedad en la vida de los hijos de Dios. Hay mucha sequedad en este tiempo. El versículo 4 de Ezequiel 37 dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dice así: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Habíamos visto antes que en el libro de Romanos decía: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Es como que nuestros oídos tienen tapones de cera, pero espirituales. Esos tapones de cera no dejan entrar la palabra de Dios. Pero cuando el agua de la palabra nos empieza a limpiar, esos tapones de cera se empiezan a desprender. Y entonces la palabra de Dios empieza a entrar en tu espíritu, y tu espíritu tiene fe, y tu espíritu revive. Por eso el Señor dijo a los huesos:
diles Ezequiel, huesos secos, oíd palabra de Jehová, oíd palabra del Señor, porque necesitáis vida. El versículo 9 dice, Espíritu sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Sabes que la palabra muertos aquí, lo estamos viendo, sopla sobre estos muertos y vivirán? La palabra muertos no es como nosotros lo entendemos en el español, como fue escrita en sus orígenes. Nosotros entendemos muertos es, bueno, alguien que por causa natural, pues, ha fallecido. Pero en este caso, la palabra de Dios, cuando fue escrita, utilizaron una palabra que decía muertos, pero en el original decía asesinados, matados. ¿Me entendéis lo que digo, no? Que nosotros no usamos la palabra matados. Podemos decir fueron asesinados, pero en realidad la palabra original fue matados. Y en el original, al significar matados, quiere decir que esa muerte que sufrieron esos muertos que estaban en el valle, no es que murieron por una causa natural, es que fueron matados, fueron asesinados, se les quitó la vida. Y así pasa muchas veces en la vida de los hombres. Todos los seres humanos, de una forma o de otra, en distintos momentos de nuestras vidas, en distintas circunstancias, de alguna manera o de otra, alguien o algo nos ha matado. ¿Veis? Nos ha asesinado, nos ha matado. El proyecto nos ha matado, los sueños, nos ha matado la familia. Muchos matados, por eso el Valle de los Huesos Secos era un valle de matados. ¿Se entiende, verdad? Voy a contar un ejemplo de unos podólogos que están en Málaga, que son una eminencia en podología, ¿no? En internet dice, en muchos sitios, busca usted y dice que el podólogo más importante, porque tiene más reseñas, porque tiene más estrellas, 4.9, 4.7. Entonces, bueno, es un podólogo muy interesante, ¿no? Pero fíjate, conversando en casa el otro día con mi hija, la más grande, nos dimos cuenta, en base a esta palabra, en base a los matados, que de todo ese grupo de podólogos había uno muerto. Uno matado, voy a decir así, uno matado. ¿Por qué? Esa clínica de podología tiene el abuelo, fue el que inició eso. Usted entra en la clínica, hay un pasillo largo, lleno de títulos y títulos y títulos de el abuelo, de el hijo del abuelo, o sea, el padre también trabaja en la podología. Seguramente el abuelo ya no trabaja más, pero el padre, que es el hijo del abuelo, sí que trabaja. Es un hombre que estudia la pisada, estudia las marcas de los pies según las posturas de la cadera. O sea, hace un estudio del pie, de los dedos, de los huesos, muy, muy bien hecho, ¿no? Del arco del pie, etcétera. Además de los problemas de las uñas. Bueno, este hombre, el padre, que tiene muchos títulos sacados, tiene dos hijos. Tiene una hija y un hijo. La hija también tiene una gran cantidad de títulos ahí en ese pasillo. Y de uno de sus hijos solo hay un título. Casualmente, mi yerno había ido al podólogo y lo atendió en varias ocasiones la hija. Excelente atención. ¿Has visto cuando te atienden y la persona ama lo que hace? Ama su profesión, es médico y le gusta, es podólogo y le gusta. A mí me encanta cuando tengo que ir al médico que me vea un médico que quiera ser médico y no un médico que, bueno, no sé, parece que se convirtió en médico porque el padre era médico y le exigió estudiar para ser médico. Yo sufro mucho en eso, pero bueno.
Este hombre, esta chica, es una podóloga maravillosa. Pero en una ocasión ella no estaba y atendió a mi yerno, el hermano de ella. Totalmente distinto. Totalmente sencilla y simple su atención. Le miró, le dijo, le puso y lo sacó para afuera. Ya está usted listo. Y le sacó los dineros, ¿no? Pero lamentablemente ese muchacho, para mi punto de vista, hablando en el mundo espiritual, como estamos todos ahora hablando porque somos hijos de Dios, es un matado. Porque seguramente él no quería ser podólogo. Pero las circunstancias de la vida, sabe Dios por qué o por cuánto, él terminó siendo podólogo y tiene un título y ejerce de podólogo, pero no lo hace con alegría, lo hace sufriendo, lo hace con desgano, con apatía, no le nace de adentro. ¿Me entiende lo que digo? Vale. De la misma manera pasa en la vida de tanta gente. Acá en España hay muchos extranjeros. Y los extranjeros tenemos un problema. Cuando venimos de nuestra tierra, venimos de nuestro país con nuestra forma de vida, con nuestra forma de pensar, con nuestra cultura, con nuestras comidas, con todo lo que es nuestro, hasta la ropa, la forma de ver las cosas, la forma de andar, de relacionarnos con las personas. Cada uno en su país, a la manera que ha vivido, de esa forma viene aquí a España. Y de repente nos encontramos aquí y quedamos matados. Quedamos matados, hermanos queridos. Porque no es lo mismo, es otra tierra, es otra cultura, es otra forma de relacionarnos con las amistades, con la gente, con los vecinos. Es otra comida, es otra sociedad, en todo es otra cosa. Y tú quedaste matado. Tus sueños quedaron matados. ¿Verdad? Yo agradecida estoy con toda mi casa de vivir en esta tierra, bendita tierra española que abrió sus brazos para recibirnos. Y podemos en ella trabajar, vivir y desarrollarnos. Y nuestros nietos son todos españoles, gracias al Señor. Y estamos ya acostumbrados a vivir aquí y en las costumbres y las comidas. De hecho, gracias a Dios tenemos un restaurante en la Cara del Moral y allí las comidas son españolas. Porque las comidas argentinas una vez probamos a hacerlas, pero quedaron matadas. Los españoles querían sus potajes, querían sus lentejas, sus garbanzos con choco, riquísimo. Y ahí aprendieron, mi marido, mi yerno, mi hijo, todos aprendieron las exquisitas comidas españolas y ahora pues ya hacemos eso, ¿no? Porque es que es lo más rico que hay en esta tierra. Y comer gambas, en Argentina jamás comí gamba, acá como gamba. ¿Verdad? Pues pasan esas cosas, hermanos. Quizás un momento en tu vida en que la economía no fue buena. La economía se tornó difícil. La familia se puso difícil. El matrimonio se puso escabroso. La casa, la vida entera, una enfermedad, cualquier cosa que haya venido sobre tu vida. Y quedaste matado. Se burlaron de ti también, porque pasa eso. Aún en los colegios, los niños, de repente un niño tiene que usar gafas y sin querer queriendo, el grupo de compañeritos empiezan a reírse porque ahora usa gafas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esos niños? Matados. Parece que es mentira, pero es verdad. De una forma o de otra, en esta sociedad, siempre por algún motivo, por alguna circunstancia, quedamos en ese sentido. Así, y hay infinitas cantidades de cosas que matan la vida que hay en las personas. Te despreciaron,
te hicieron daño, te ofendieron, matado. Apocalipsis 3, versículo 1. ¿Puedes poner, Natalia? Apocalipsis 3 dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Verdad? No importa cuán seco te sientas, porque Dios puede hacer revivir tu espíritu dentro de ti. ¿Sabes? Mirando un poco acerca de los huesos, quizás algunos de ustedes lo saben, la medicina dice que la sangre se produce dentro de los huesos. Es decir, la palabra de Dios desde el comienzo del Génesis dice que la vida está en la sangre. ¿Has visto que una persona tiene un accidente y se lastima mucho y empieza a perder sangre? De repente perdió toda la sangre y se murió. Se fue en sangre, dice la gente así. Pues porque la vida está en la sangre. Y la sangre se produce, según la medicina, en los huesos. Mira tú qué tremendo el Señor y qué maravilloso como dice el Señor: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en el versículo, a ver si lo encuentro aquí ahora. En el versículo 4 dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Porque al oír la palabra del Señor, la vida de Cristo entra en tu vida. Y ya todo cambia. Ya no va a ser lo mismo. ¿Sabes que muchas veces hay programas que tenemos las personas, proyectos que tenemos, métodos? De hecho, en las iglesias también utilizamos muchos métodos y somos muy estructurados en muchas cosas, que en realidad, en vez de darle la vida de Cristo a la gente, los dejan matados por seguir un proyecto, por seguir un método, por seguir una planificación, una estructuración. Nos dedicamos sin querer a matar al pueblo de Dios. Nos dejan matados. Hacemos a un lado al Espíritu Santo. Yo he escuchado en varias ocasiones: vamos a hacer esto así y así, y de repente el Espíritu Santo arde dentro de tu vida para otra cosa o para un poco más de algo, pero hay que seguir una estructura. Entonces aparcamos el poder del Espíritu Santo porque tenemos que hacer lo que humanamente está preparado. Y eso es: matamos a los hermanos. ¿Saben? Voy a contar cortito una historia que está en la palabra de Dios acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que se dedicó a predicar la palabra de Dios en aquel tiempo en el que ya el Señor Jesucristo había muerto y ya no estaba más, había resucitado, pero ya no estaba en cuerpo físico en la tierra. Y de repente él, junto con muchos hombres, caen en el barco, hay un naufragio, el barco queda prácticamente anegado en agua y desembarcan en una isla, la isla de Malta, creo que es, no me acuerdo bien. Este hombre, cuando llega a la isla de Malta con todos los náufragos, dice que los lugareños del lugar, las personas que vivían ahí, les atendieron con alegría, y viendo que el clima era frío y que llovía mucho, dice que ellos pusieron un montón de ramas secas. Yo me imagino que las tendrían debajo de algo, porque si el clima era frío y lluvioso en ese momento, estaban los náufragos congelados. Entonces pusieron ramas y armaron una fogata. Pablo, como era un hombre generoso y trabajador,
también fue, a pesar de ser un náufrago más, fue a buscar ramas secas. Y a que no saben, bueno, algunas personas ya sé que saben, ¿no? ¿Qué se encontró en las ramas secas? Él cogió un atado de ramas secas y lo llevó al fuego. Cuando lo llevó al fuego, una víbora estaba allí que se le prendió de la mano y seguramente él lo picó. La víbora huyó inmediatamente que estaba el fuego. No cayó al fuego la víbora, pero sí las ramas estaban secas y la víbora estaba en las ramas. Imagínense el valle de los huesos secos. Las ramas secas y los huesos secos se parecen mucho. ¿Habría víboras allí en ese valle de huesos secos? Paseando por ahí, por entre los huesitos de los muertos, de los matados. ¿Habría víboras? Las víboras son las serpientes, ¿o me equivoco yo? Y las serpientes representan al enemigo de nuestras almas, al diablo. Entonces, en donde está el fuego, el enemigo huye. Y cuando hay vida en tu vida, cuando ya no eres un hueso seco, sino que tu vida está llena del poder de Dios, no hay posibilidades de que el enemigo ande encima tuyo, porque huye cuando ve el fuego que hay en tu espíritu. ¿Sabes qué? En Lucas 4:18 dice la palabra del Señor. Vamos a ver unos cuantos versículos cortitos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que dijo Jesús en las sinagogas. Él hablaba de sí mismo y decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Sabes, hermanos? Su fama se extendía por todos los contornos. A donde él estaba, las cosas no eran lo mismo. Todo había cambiado. La vida de las personas estaba completamente transformada. Mateo 4, 23 y 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Su fama fue impresionante. ¿Sabes? Él le hablaba a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todos aquellos hombres de aquel tiempo que estaban en las sinagogas. Y les decía: hipócritas, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes ponen cargas sobre los hombros de los hombres que aún ni con un dedo ustedes quieren llevar. Cuando Jesús entró en la vida de la gente, le dijo a Pedro: Pedro, ahora vas a ser pescador de hombres. Ya no vas a andar pescando en una barca pececitos, doradas y los peces que haya, ¿no? Ya no vas a pescar eso, vas a pescar hombres. Cuando Jesús llegó a la vida de las personas, dio vuelta a las mesas, hermanos queridos. Las cosas cambiaron, ya no era lo mismo. La vida de las personas fue transformada y fue cambiada. Y no por emociones, no por emocionalismo, por decir, bueno,
eso es lindo y me alegra, me gusta, me hace bien. Jesús, cuando entra en el corazón de las personas, provoca cambios profundos, cambios radicales, cambios completamente diferentes a los que puede provocar un psicólogo cuando tú vas a una sesión, a los que puede provocar un pedagogo si tú necesitas que te atiendan. No es lo mismo que lo que Jesucristo hace. ¿Sabes? Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino a deshacer las obras del diablo y a buscar a los enfermos que tienen necesidad de médico. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, porque sabe que somos polvo y al polvo volveremos, dice su palabra. Es un Dios amoroso. Hay un versículo en Ezequiel capítulo 37, cuando Dios dijo a Ezequiel, dile a estos huesos que vivan, dice así, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. El otro también, ¿no? ¿Hasta ahí? Vale. ¿Sabes qué significa eso, hermanos? Que sobre los matados hay tierra. Sobre los matados están sepultados. Es un entierro, ¿no? No hay un matado que esté así suelto. Aunque voy a contar cortito, no voy a decirlo completo, pero hace unas semanas atrás mi marido tuvo un sueño muy feo, muy feo. Y yo le dije, Dios mío, Fabián, qué locura. Se despertó un poquito espantado, porque dice que él veía una gran cantidad de personas muertas. Y estaban todas como en un agua de una laguna. Y se veían sus cuerpos blancos, 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 de muertos completamente. Y él dice que él caminaba, pero también había otras personas que caminaban como él. Y con total naturalidad, veía él que los demás caminaban con gran naturalidad en medio de los muertos. Y después orando al Señor y viendo la palabra y estudiando el sueño, pensando que el Señor está hablando a través de los sueños, dijimos, pues, eso pasa hoy en día con el pueblo de Dios. Hay un montón de matados y otros que quizás no están matados, andan heridos, pero todavía no se han muerto. Caminamos entre medio de los muertos y no prestamos atención y no nos damos cuenta que hay un montón de hijos del Señor que están sepultados. Pero la palabra de Dios dice que Él va a hacer salir de los sepulcros a los que están matados. Él les va a sacar. Quizás en tu vida viviste alguna desgracia que te sepultó. Es tiempo ya de salir de ese sepulcro. Es tiempo de que ese entierro quede completamente desbaratado y salgas a la luz y a la vida de Cristo. Basta ya de estar sepultado. ¿Una enfermedad te sepultó? Basta. El Señor ha dicho, ahora es tiempo de salir. Para terminar, hermanos, este valle de huesos secos, el Señor no lo vio como un montón de muertos en extremo, sino que el Señor dijo, este ejército es un gran ejército de guerreros. Dios quiere hoy que ese ejército vuelva a orar, que ese ejército vuelva a proclamar, que ese ejército vuelva a sanar, a liberar,
y a conquistar en el nombre poderoso de Jesucristo. No fuimos llamados a sobrevivir, hermanos. No fuimos llamados a sobrevivir. Fuimos llamados a dar de lo que Dios nos ha dado, a dar vida y vida en abundancia. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es tiempo de salir del sepulcro, hermanos. Es tiempo de revivir. Es tiempo de que Cristo, que está a la puerta y golpeando la puerta de tu corazón, entre en tu vida y cambie la historia de tu vida de forma radical. Te mató el matrimonio, te mató el trabajo, te mató la profesión, te mató la vida en sí. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Que ninguna enfermedad te mate. Y si eso aconteció, que a partir de ahora el fuego de su espíritu empiece a arder en tu corazón y en tu vida y haga revivir el fuego de su espíritu en tu corazón. Y ya no tengas que orar como susurrando. Antes de terminar, no lo iba a contar, pero lo voy a decir, porque esta es una experiencia personal mía, muy cortita, pero en una ocasión me encontraba con dos hermanas orando al Señor y estábamos muy compenetradas orando y clamando delante del Señor fervientemente. A mí me gusta mucho cerrar los ojos cuando oro, porque así no me distraigo, así no estoy mirando otra cosa, sino que estoy concentrada en lo que están orando las demás personas, en lo que estoy orando yo misma. Y en ese momento orábamos muy fuertemente, con mucho fuego en nuestro corazón. De repente abro los ojos y ¿saben qué pasó? Una araña así, más o menos de este tamaño, negra, de patas cortas, iba a toda velocidad, había salido de una esquina, supuestamente, entiendo, de la pared, a toda velocidad hacia la puerta de la calle. Yo no abro los ojos nunca cuando oro, pero cuando vi esa araña ir tan rápido, tan velozmente, irse fuera, huía, dije yo: Señor, pero si tú hasta eres gracioso, has utilizado un pequeño insecto para hacernos ver que la oración está tan llena de fuego, tan llena de tu presencia. Estás tú ahí en medio de nosotras, de tal forma que tú haces que el diablo salga como salió la serpiente que estaba en las ramas secas. Porque la araña después la maté, ¿vale? Fui corriendo por detrás y le puse el pie encima y adiós. Pero iba a gran velocidad a la puerta de la salida. Porque la vida de los hijos de Dios es una aventura gloriosa. Yo sé que ustedes lo saben, pero la vida de un hijo de Dios no es una vida estructurada, no es una vida ritualista, no es una vida encajonada en una religiosidad que no te lleva a ningún lado. La vida del hijo de Dios es una vida abundante, es una vida de aventuras, es una vida de, sí, hay muchos sinsabores, sí, hay muchas cosas, somos seres humanos, pasamos dificultades, problemas, enfermedades, pero es una vida llena de vida abundante y llena de cosas hermosas. El otro día colgaron en un post unas flores y dice la persona, dice: siempre estás floreciendo, le dijo a la planta. Yo cuando vi ese post dije: gloria a Dios, porque eso tiene un trasfondo espiritual.
esas flores siguen floreciendo en la puerta de la casa de esa hija de Dios. Y eso es maravilloso. Dios quiere que empecemos a ver el mundo de otra manera. Dios quiere que empecemos a ver las cosas hermosas que el Señor hace. Que estemos orando como nos salga de la boca. No importa, sin palabras armadas, simplemente con el corazón. Y que podamos ver una araña correr a la puerta de calle, porque no aguanta el poder de Dios. ¿Me entienden lo que digo? Así el enemigo, si tú oras con susurros, puede estar acostado al lado de tu cama y tú ni te enteras. Pero es tiempo de que los hijos de Dios ardamos en fuego. Amén. No es con ejército ni es con espada, sino con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar